Continuamos con el desarrollo del curso virtual de geometría preuniversitaria. Estuvimos viendo el capítulo 2 referente a lo que es ángulos. Nos quedamos en la clasificación de ángulos, ¿no? Bueno, ahora nos toca ver qué es un ángulo convexo, ¿no? Un ángulo es convexo si su medida es mayor que 0, pero menor que 180 grados. ¿Y qué es un ángulo cóncavo? ¿No? Un ángulo es cóncavo si su medida es mayor que 180, pero menor que 360 grados, ¿no? Entonces ahí tenemos en la primera figura un ángulo cóncavo donde θ es mayor que 180 y menor que 360. La segunda figura tenemos un ángulo convexo donde φ es mayor que 0 grados y menor que 180 grados, ¿no? Bueno, se grafica los segmentos de los ángulos, ¿no? Y obtenemos el ángulo θ, ¿no? Para el ángulo cóncavo. Luego graficamos para el ángulo convexo φ mayor que 0 y menor que 180, ¿no? Que puede tener esa forma el ángulo, ¿no? Entonces, resumiendo, un ángulo agudo es un ángulo AOB, ¿no? Mayor que 0 grados y menor que 90 grados, ¿no? Y un ángulo recto es aquel ángulo que va a medir 90 grados, ¿ok? Ángulo obtuso, AOB, ¿no? Es aquel que va a medir mayor de 90 pero menor que 180 grados. Ángulo llano es aquel ángulo que mide 180 grados, ¿no? Ángulo convexo es aquel ángulo que mide mayor que 0 grados pero menor que 180 grados. Y ángulo cóncavo, aquel que mide mayor que 180 pero menor que 360 grados, ¿no? Según la posición de sus lados, los ángulos se pueden clasificar de la siguiente manera, ¿no? Ángulos adyacentes, ángulos consecutivos y ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ver qué son ángulos adyacentes, ¿no? Pues son dos ángulos, ¿no? Que tienen el mismo vértice y además están situados a distinto lado de un lado común, ¿no? Entonces tenemos ahí un ejemplo de ángulos adyacentes, ¿no? Podemos trazar el ángulo AOB y BOC, ¿no? Que va a medir 180 grados, ¿no? Entonces tenemos dos ángulos AOB 45 y BOC 135, sumados nos dan 180. Entonces podemos decir que el ángulo BOC es el adyacente del ángulo de 45 grados, o al revés, ¿no? El ángulo de 135 grados, su adyacente, tiene como adyacente al ángulo de 45 grados, ¿no? Entonces tenemos acá otro ejemplo, alfa más beta 180, ¿no? Son ángulos adyacentes que van a tener un vértice común, ¿no? Que generalmente le llamamos O, ¿no? Entonces graficamos de esta manera nuestro ángulo adyacente, ¿no? Ángulos consecutivos, ¿no? Se denomina así a dos o más ángulos que son adyacentes con el inmediato, ¿no? Entonces ahí tenemos ejemplo de ángulo consecutivo, A o B, cuya medida es 1, y su consecutivo es BOC, cuya medida es
2, ¿no? Y COD, cuya medida es 3, ¿no? En esta figura tenemos también ángulos consecutivos, ¿no? AOB, ¿no? BOC, COD y DOE, ¿no? Son consecutivos. Entonces la medida del ángulo AOE va a ser igual a la suma de todos los ángulos consecutivos, alfa más beta más teta más gamma, ¿no? Graficamos nuestro ángulo AOB, ahí está, cuya medida es alfa. Luego graficamos BOC, ahí está, cuya medida es beta, es un ángulo consecutivo. Luego otro ángulo consecutivo, COD, cuya medida es teta, y graficamos la otra DOC, cuya medida es gamma, ¿no? La suma de esos va a ser al ángulo AOE, ¿no? Ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Son dos ángulos que tienen el mismo vértice y además los lados de uno de ellos son la prolongación de los lados del otro en sentido contrario, ¿no? Como vamos a ver en la figura, ¿no? Ahí está, ¿no? Tenemos el ángulo, ¿no? Opuestos por el vértice, ¿no? Que van a medir iguales, que son del mismo color, ¿no? O sea, ángulo A va a ser lo mismo que el ángulo C. A esos dos ángulos le llamamos opuestos por el vértice porque están al otro lado de un ángulo, ¿no? Y el ángulo B va a ser igual al ángulo D, ¿no? También son opuestos por el vértice, por lo tanto su medida van a ser iguales, ¿no? Entonces, en resumen, opuestos por el vértice, A es igual a C y B es igual a D, ¿no? Ahí trazamos entonces los ángulos y nos va a formar dos ángulos, cuatro ángulos mejor dicho, ¿no? Donde 2 a 2 van a ser iguales, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Ángulo C va a tener la misma medida que ángulo A, ¿no? Y ángulo B va a ser igual que 40 grados, o sea, B grados viene a ser igual a 40, ¿no? ¿Cuánto mediría C? 40 para 180, le faltaría 140, entonces C mide 140, y por opuestos por el vértice, A también mide 140, ¿no? Y si sumamos 140 más 140, 280 más 40, 320 más 40, 360. Ahí está, ¿no? Se cumple que todo ángulo de una vuelta suma 360 grados, ¿no? Y ahí está, ¿no? Lo que acabamos de explicar, 40, ¿no? Ángulo C mide 140, por opuestos por el vértice. El ángulo B mide 40 y también por opuestos por el vértice, y A mide 140, y sumado todo eso 360, ¿no? Ok, 180 a un lado y 180 al otro lado, 180 más 180, 360, ¿no? Se cumple todas las propiedades por todos los lados, ¿no? De acuerdo a la comparación de sus medidas, ¿no? De acuerdo a la comparación, dos ángulos pueden ser complementarios o suplementarios, ¿no? Entonces vamos a ver qué son ángulos complementarios y qué son ángulos suplementarios, ¿no? Son dos ángulos cuya suma de su medida es igual a 90. Entonces, cuando dos ángulos suman 90 grados, se puede decir que esos ángulos son complementarios, ¿no? Ahí tenemos, por decir, alfa más beta igual a 90, ¿no?
son ángulos complementarios, ¿no? Beta es el complemento de alfa, o alfa es el complemento de beta, ¿no? Otro ejemplo, tenemos ahí un ángulo de 25, su complemento sería 65 para llegar a 90, ¿no? O el ángulo mide 65 y para llegar a 90 le falta 25. Por lo tanto, su complemento mide 25, ¿no? 65 más 25, 90 grados, ¿no? También lo podemos expresar así, si conocen el ángulo alfa, ¿no? Podemos decir que su complemento vale 90 menos alfa, ¿no? Tenemos ahí un ángulo de 27 grados, ¿no? Su complementario sería 63 grados. Entonces 27 más 63 nos da 90, ¿no? Y ahí tenemos por último otro ejemplo, un ángulo de 30 grados, su complemento sería 60, 30 más 60, 90, ¿no? Vamos a ver ahora una observación, ¿no? Cuando nos dicen el complemento del complemento del complemento del complemento del complemento, punto suspensivo, de un ángulo que mide teta, tendremos, ¿no?, la siguiente observaciones, ¿no? Complemento de complemento, complemento de teta igual a teta, si el número de es par de veces, ¿no? Entonces vamos a tener que el ángulo va a ser teta, ¿no? Y si nos dice complemento del complemento del complemento, un número par de veces, un número impar de veces, entonces vamos a tener 90 menos teta, ¿ya? 90 menos teta. Muchas veces en los problemas de geometría o de razonamiento matemático vienen tipo de problemas, ¿no?, que dice el complemento del complemento, ¿no?, del ángulo tal, ¿no? Entonces hay que contar. Si el número de par de veces que te dice complemento, el ángulo es teta. Si es número impar de veces, es 90 menos teta. Tenemos acá otro ejemplo, ¿no?, un ángulo teta, el otro será pues 90 menos teta el complemento, ¿no? Vamos a ver ahora ángulos suplementarios, ¿no? Ángulos suplementarios son los ángulos que en par suman 180 grados, ¿no? El suplementario de un ángulo de 45 es otro de 135, porque sumados los dos nos van a dar 180, ¿no? El suplemento de un ángulo de 179 grados es otro de 1 grado, sumados nos dan 180. Entonces todo ángulo suplementario va a sumar 180, ¿no? Entonces, no olvidarse, complementario 90 y suplementario 180, ¿ok? Suplemento de un ángulo es lo que le falta a la medida de un ángulo para ser igual a 180. Si te dicen pues el ángulo mide 120, ¿cuál es su suplemento? 60, ¿no? 120 más 60, 180. Si te dicen el ángulo mide 100, ¿cuál es su suplemento? Sería lo que le falta para 80. De 100 para 80, ¿cuánto falta? 80, ¿no? El ángulo suplementario sería 80, ¿no?
Ejemplo, suplemento del ángulo alfa igual a 180 menos 80, 100 grados. Si el ángulo mide 80 grados, ¿no? Suplemento de 80 es igual a 100. Se simboliza ese suplemento de sub 80 igual a 100, ¿no? Entonces tenemos acá un ejemplo. Alfa más beta igual a 180, entonces por lo tanto son suplementarios, ¿no? Su suplemento de alfa es beta y su suplemento de beta es alfa, ¿ok? Ejemplo, entonces tenemos dos ángulos, ¿no? A y B, ¿no? Donde A mide 70, por lo tanto su suplemento va a ser 110, ¿no? O al revés, si el ángulo mide 110, su suplemento va a ser 70, ¿no? Ángulo A más ángulo B, ya dijimos cuánto va a medir, 180, ¿no? Entonces ahí tenemos el ángulo, ¿no? Y tenemos otro ejemplo. Si ese ángulo dice nos mide 80, ¿cuánto será su suplemento? 100, ¿no? Porque 80 más 100, 180, ¿no? Ahí está, ¿no? 100. Otro ejemplo, si ese ángulo mide 75, ¿cuál es su suplemento? ¿Cuánto le falta para 75 para 180, ¿no? Sería 105, ¿no? 105 más 75, 180, ¿no? Esa es la forma entonces de trabajar con ángulos suplementarios, ¿ok? Ahí tenemos suplemento de 110 es igual a 180 menos 110. Esto vale ¿cuánto? 70 grados, ¿no? Suplemento de 145 es lo que le falta para 180, sería 180 menos 145. Su suplemento sería 35 grados, ¿no? Suplemento de un ángulo de 60 grados, aquí es igual a 180 menos 60, o sea, el ángulo suplementario vale 120, ¿no? Ángulo alfa vale 50, nos pide el complemento, para 90 le falta 40. Y si es 50 y nos pide el suplemento, para 180 sería 180 menos 50, 130 el ángulo suplementario, no. Si nos dan 48 grados que mide el ángulo, podemos hallar su complemento y podemos hallar su suplemento, ¿no? El complemento de 48 es 42 grados y el complemento de 48 grados, su suplemento es 132 grados. Si nos dan un ángulo de 72 grados, ¿no? Su complemento sería 18 grados, es lo que le falta para llegar a 90, y su suplemento sería 108, es lo que le falta para llegar a 180. Y si te dan en variable X, ¿cuál sería su complemento? 90 menos X. ¿Y cuál sería su suplemento? 180 menos X. También te pueden dar de esa manera, 2 alfa, ¿no? Mide el ángulo. ¿Cuál sería su complemento? 90 menos 2 alfa, ¿no? ¿Y cuál sería su suplemento? 180 menos 2 alfa, ¿ok? Observación. Cuando nos dicen el suplemento del suplemento del suplemento del suplemento, etcétera, etcétera, de un ángulo que mide teta, tendremos entonces igual que para complementos. Si el número de par de veces de la palabra suplemento es par, ¿no? Entonces el ángulo mide teta, ¿no? Pero si te dicen suplemento, suplemento y suplemento, el suplemento es teta y cuentas y es un número impar de veces, entonces el suplemento sería 180 menos teta, ¿ya? Entonces ya estás listo para resolver problemas de complemento y suplemento.
ángulos alrededor de un punto en una recta, ¿no? Son aquellos ángulos cuya medida suman 180 grados, como vemos en el gráfico, ¿no? Alfa más beta más teta más gamma, 180 grados, ¿no? Teorema 1. La suma de la medida de los ángulos consecutivos formados alrededor de un mismo vértice y a un mismo lado de la suma recta es de 180 grados, ¿no? Ángulos alrededor de un punto del plano, ángulo de una vuelta, ¿no? Son aquellos ángulos cuya medida suman 360 grados, ¿no? O sea, alfa más beta más teta más gamma más epsilon va a ser igual a 360 grados, ¿ok? Entonces, llanos 180 grados y ángulos de una vuelta 360 grados. Para resolver problemas, no olvidarse. Teorema 2 dice la suma de las medidas de los ángulos consecutivos formados alrededor de un punto en un plano es de 360 grados. Teorema 3. Las bisectrices de dos ángulos adyacentes suplementarios forman un ángulo recto, ¿ya? O sea, 90 grados. No olvidarse entonces, ¿no?, que las bisectrices de dos ángulos suplementarios nos va a dar un ángulo recto que mide 90 graditos, ¿no? Medición de ángulos en grados sexagesimales, ¿no? Se toma unidad principal del ángulo de un grado, ¿no? Sexagesimal. El ángulo de un grado es igual a 1 sobre 360 de la medida de la circunferencia, ¿no? El ángulo igual a 1 sobre 60 parte de un grado, es el ángulo de un mínimo de un minuto, ¿no? Al ángulo igual a 1 sobre 60 parte de un minuto es el ángulo de un segundo, ¿ok? Un grado entonces igual a 60 minutos, no olvidarse, un grado equivale a 60 minutos, se lee un grado equivale a 60 minutos. Un minuto equivale a 60 segundos. Se lee un minuto equivale a 60 segundos, ¿no? Ejemplo, si un ángulo mide 60 grados, deseamos expresar dicha medida en grados, minutos y segundos. Resolución sería repartiendo 60 grados así. 60 grados sería igual a 59 grados más un grado, ¿no? Pero 60 grados es igual entonces a 59 grados más 60 minutos, ¿no? Entonces 60 grados es igual a 59 grados más 59 minutos más un segundo, ¿ok? 60 grados entonces 59 grados más 59 minutos más 60 segundos y se expresa de la siguiente manera como está en la última línea, ¿no? 60 grados es igual a 59 grados más 59 minutos más 60 segundos, ¿ok? ¿Queda claro? Ejemplo 2. Expresar 6.596 segundos en grados, minutos y segundos, ¿no? Resolución. Repartiendo a 6.596 segundos en grupos de 60 para obtener los segundos, ya que un minuto es igual a 60 segundos, sería dividir, ¿no? 6.596 segundos entre 60 minutos nos da 100, haciendo esa división, 109 minutos, ¿no? Entonces 6.596 es igual a 109 minutos y 56 segundos. Luego sería 60 minutos más 49 minutos por 56 segundos, ¿no? 6.596 segundos entonces es igual a un grado
49 minutos 56 segundos, ¿no? Tenemos otro ejemplo 3, sumar 42 grados más 30 minutos más 53 grados, 12 minutos más 33 grados, 30 minutos. Colocamos en forma horizontal, ¿no? Y luego sumamos, ¿no? Sumamos sería 30 más 20, no, 30 más 12 más 10, ¿no? ¿Cuánto nos da? 52 minutos. Sumamos los grados, 2 más 3, 5 más 3, 8. 4 más 5, 9, más 3, 12. 128 grados, 52 minutos, ¿no? Dice, se suman unidades aparte, es decir, grado con grado, minuto con minuto y segundo con segundo, ¿no? Si pasa pues de 60, pasaría a la siguiente. Por decir, se pasa de 60 segundos, 65, no existe en el reloj 65 segundos, sería 5 segundos y los 60 segundos pasarían a minutos, igual de minutos a grados, ¿no? Entonces no olvidarse de las unidades, son 60 minutos como máximo, 60 minutos como 60 segundos como máximo. Ejemplo 4, sumar 120 grados, 20 minutos más 30 segundos más 38 grados, 12 minutos más 22 segundos más 53 grados, 50 minutos más 54 segundos. Solución en forma horizontal, vertical colocamos, ¿no? Y sumamos primero los segundos, ¿no? Sería 3 más 22 más 54, 106 segundos, pero solamente necesitamos, no puede pasar de 60, entonces 60 minutos es equivalente, 60 segundos es equivalente a un minuto, se agrega al otro lado, ¿no? Como si hubieras llevado un minuto, ¿no? Sería entonces un minuto más 20 más 12 más 50, 82 minutos, pero 82 minutos tampoco existe, hasta 60 lo máximo. Entonces solo pones la diferencia, 23, ¿no? 23 y sería los 60 minutos pasa como un grado al otro lado, ¿no? Y sumando un grado más 120 más 38 grados más 53 grados sería 211 grados, ¿ok? Listo. De esa manera entonces nosotros solucionamos, ahí te he explicado abajo, y vamos a pasar al ejemplo 5. Bueno, hasta ahí. En el siguiente video ya solucionamos el ejemplo 5, ok, gracias.